Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha y les agradecemos mucho la oportunidad que nos dan de poder estar con ustedes y de poderles llevar hasta sus oídos el mensaje del Evangelio. En nuestros medios de comunicación, ya saben, correo descubriendobensígueme@hotmail.com. En Twitter nos encuentran como @desbensígueme y en YouTube el canal Descubriendo Ven Sígueme. Recuerden suscribirse, darle like y campanita y compartir con toda la gente que conozcan para que puedan conocer más acerca del Evangelio. Como ya es costumbre, están siempre conmigo en esta edición África Lugo. Saludos a todos los que nos escuchan, gracias. David Rocha. Hola a todos, un fuerte abrazo donde quiera que nos estén escuchando, donde quiera que se encuentren. Y al fondo tenemos a Sheila. Hola a todos, bienvenidos. Y pues los dejo con nuestros hermanos para que puedan dar inicio a esta emisión. Muchas gracias, Iván. Esta semana leímos Tercer Nefi, capítulos 17 al 19. He aquí, es completo mi gozo. Y tenemos dos preguntas, como siempre. La primera es, ¿cuál es el propósito de la oración? Y la segunda es la siguiente. ¿Hay alguien en tu vida que te gustaría que Jesucristo sanara? Si es su deseo y gustan enviarnos sus respuestas o sus comentarios, ya están las redes de comunicación listas para ustedes. Y la pregunta que les tengo a ustedes el día de hoy es la siguiente. ¿Qué le pedirías al Salvador que sanara en ti? ¿Quién la quiere responder? Yo creo que principalmente en mis imperfecciones, ¿no? Que probablemente en ocasiones pensamos que no son nada serio, pero cuando no las atendemos en su momento se vuelven pues nuestra piedra de tropiezo, ¿no? Y nos ayudan, más bien nos perjudican más que ayudarnos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que principalmente eso, nuestras imperfecciones, porque nuestros pecados pues nosotros tenemos en las manos el cómo aliviarlos, ¿no? Por medio del arrepentimiento y los pasos del arrepentimiento. Pero nuestras imperfecciones, pues hay algunas que sí podemos, pero hay otras que no podemos si no es con la ayuda de Dios. Exactamente. Muchas gracias, Iván. ¿Quién más quiere responderla? Híjole, pues yo creo que todos traemos algún tipo de pues no en sí enfermedad, más bien yo llamaría herida emocional, a veces causada intencionalmente o a veces causada no con esa intención de lastimarnos, pero que a lo mejor traemos arrastrando desde niños, desde adolescentes, y que muchas veces, a veces cuesta trabajo lidiar con ellas, ¿no? Pero yo creo que cuando confiamos en el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo y
en oración le pedimos, le suplicamos que permita que esa herida pueda sanar, pueda cerrar, puede suceder ese milagro, ¿no? Muchas gracias, David. Shay. Pues todo aquello que pueda ser sanable dentro de mí, o por mí y para mí. Muy bien, muchas gracias. Estos 3 capítulos son exactamente las enseñanzas que el mundo necesita en este momento. Incluso podríamos decir que el pueblo se preparó y se congregó para una conferencia general, como nosotros lo hicimos hace apenas algunos días. Entonces, si quieren saber más, tomen sus escrituras, un resaltador, una libreta, una pluma, y quédense con nosotros. Vamos a comenzar leyendo Tercer Nefi 17, versículos 1 y 2, por favor. He aquí, sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, de nuevo miró alrededor hacia la multitud y les dijo: He aquí, mi tiempo está cerca. Veo que sois débiles, que no podáis comprender todas mis palabras que el Padre me ha mandado que os hable en esta ocasión. Leemos sobre un aspecto humano que todos conocemos, y ese aspecto, es la debilidad. Sin embargo, el Maestro de Maestros sabe que para entender y asimilar las palabras que Él ha dicho, es necesario seguir estas instrucciones. Vamos a leer el versículo 3 de Tercer Nefi 17. Por tanto, id a vuestras casas, y meditad las cosas que os he dicho, y pedid al Padre en mi nombre que podáis entender, y preparad vuestras mentes para mañana, y vendré a vosotros otra vez. Nos da 5 pautas o 5 pasos para seguir una vez que haya el pueblo escuchado lo que había dicho el Salvador. La primera es: id a nuestras casas como familias. La segunda, meditad las cosas que nos ha dicho Jesucristo o sus escogidos. David, ¿por qué es importante meditar? Bueno, a veces nosotros pensamos que solamente con escuchar es más que suficiente, con escuchar o leer las escrituras o las palabras de los profetas modernos es más que suficiente para que nosotros podamos entender o para que podamos nosotros tener un crecimiento espiritual. Pero el Salvador, precisamente en estos capítulos que nosotros vamos a ver, nos ordenó a los nefitas, y que también es un mandamiento para todos nosotros, no solamente escuchar sus palabras. Enseñó que sino mandó que también debemos de meditar las cosas que él les mencionó, les enseñó a los nefitas en ese momento. Enseñó que el hacerlo les ayudaría a entender, y fíjate que nos ayuda a preparar nuestras mentes para poder recibir un poquito más de conocimiento. Y esto pues nosotros lo podemos ver y concuerda perfectamente con escrituras que nosotros hemos encontrado en el libro de Mormón, que mencionan que debemos de meditar en lo que leemos, vemos y oímos. No solamente lo que leemos, dice que también lo que vemos y lo que oímos. Y el presidente Marion G. Romney menciona algo muy importante del por qué debemos de meditar. Él menciona que al leer las escrituras ha sentido el desafío de las palabras, de la palabra meditar, considerar y reflexionar, que se usan con tanta frecuencia en el libro de Mormón. El diccionario dice que meditar significa aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de algo o alguna cosa o alguna circunstancia o algún hecho. Meditar es, a mi manera de pensar, una forma de orar. Ha sido por lo menos una manera de buscar el Espíritu del Señor en muchas ocasiones. Entonces aquí nos damos cuenta que nosotros al meditar estamos realmente orando, y lo que estamos haciendo, estamos buscando la sintonía del Espíritu Santo para poder
abrir ese canal y para que nosotros incluso podamos recibir revelación. En el libro de Mormón hemos encontrado muchísimos ejemplos de profetas que al estar meditando las escrituras ellos han recibido grandes visiones y han recibido grandes revelaciones. Desde Lehi, Nefi e incluso el presidente Joseph Fielding Smith, ¿no? En Doctrina y Convenios. Medita, pero fíjate que también el elder Nella Maswell nos menciona que el no meditar las cosas sagradas de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, corremos un peligro. Dice, meditar las cosas de Dios nos ayuda a no volvernos decidiosos en nuestra forma de tratar con Dios. Explicó que en la vida es peligroso no internalizar el Evangelio de forma regular. Y pone como ejemplo los soramitas, cuando construyeron ¿cómo se llama? El Reamtum, donde ellos, quienes adoraban en torno a este lugar, y habían ritualizado de tal modo su religión que no volvían a hablar de su Dios hasta nuevamente a los 7 días, o sea, hasta el siguiente domingo. Y entre semanas se olvidaban completamente de su Dios. Y entonces caemos en una práctica sistematizada, caemos ya en una práctica donde el orar y las cosas sagradas del Señor ya las tomamos como algo mecánico y ya no le damos ese sentido especial. Y también el Señor dio el mandamiento que la meditación no solamente debería de ser de forma personal, sino dice que los mandó a su casa como familias a que meditaran las escrituras. Dice, no debería sorprendernos si convertimos a nuestra religión en una rutina y no le damos la prioridad principal al reino, que la mente y el corazón naturalmente se nos vaya a otras cosas. Entonces, aquí nosotros nos podemos dar cuenta por qué es importante el poder meditar, porque es la única manera en la cual nosotros podemos, o es una de las herramientas por las cuales el Señor nos puede dar más conocimiento y revelación personal. Nos menciona también que debemos de meditar no solamente de manera personal, sino familiar. Y por último, el peligro que nosotros tenemos de caer en rutina o en ritos si nosotros no meditamos y hacemos las cosas con un corazón sincero. Y aunque sea un versículo, es motivo para meditar. Exactamente. Un versículo. Muy bien, muchas gracias. El tercer paso que nos dice este versículo 3 es orar para tener entendimiento. El cuarto, preparar nuestras mentes. Y el quinto, vendrá a nosotros otra vez. Entendemos que el mismo Salvador es el último tutor. Volverá a nosotros una y otra vez para enseñarnos línea por línea por medio del Espíritu Santo. Él no tiene prisa ni está ocupado. Vamos a continuar leyendo el versículo 5, por favor. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado así, de nuevo dirigió la vista alrededor hacia la multitud, y vio que estaban llorando, y lo miraban fijamente, como si le quisieran pedir que permaneciese un poco más con ellos. Entendemos la importancia de tener una relación personal con Jesucristo, y que podemos pedirle que permanezca junto a nosotros. El 6. Y les dijo, he aquí, mis entrañas rebosan de compasión por vosotros. Esto demuestra la profundidad de sus sentimientos de amor y preocupación personal para cada uno.
de nosotros, por supuesto. Regresemos por favor al versículo 4. Pero ahora voy al Padre, y también voy a mostrarme a las tribus perdidas de Israel, porque no están perdidas para el Padre, pues Él sabe a dónde las ha llevado. Aunque las tribus esparcidas de Israel se encuentran perdidas para el conocimiento del hombre, no lo están para Dios. Vamos a 2 Nefi 29, versículos 11 al 14. Porque mandó a todos los hombres, tanto en el este como en el oeste, y en el norte, así como en el sur, y en las islas del mar, como que escriban las palabras que yo les hablé, porque de los libros que se escriban juzgaré yo al mundo, cada cual según sus obras, conforme a lo que está escrito, porque he aquí, hablaré a los judíos y lo escribirán, y hablaré también a los nefitas y estos lo escribirán, y también hablaré a las otras tribus de la casa de Israel que he conducido lejos, y lo escribirán, y también hablaré a todas las naciones de la tierra y ellas lo escribirán. Y acontecerá que los judíos tendrán las palabras de los nefitas, y los nefitas tendrán las palabras de los judíos, y los nefitas y los judíos tendrán las palabras de las tribus perdidas de Israel, y estos poseerán las palabras de los nefitas y los judíos. Y sucederá que mi pueblo, que es de la casa de Israel, será reunido sobre las tierras de sus posesiones, y mi palabra se reunirá también en una, y manifestaré a los que luchan contra mi palabra y contra mi pueblo, que es de la casa de Israel, que yo soy Dios y que hice convenio con Abraham de que me acordaría de su posteridad para siempre. Es interesante notar que evidentemente el Señor resucitado se apareció a todos los pueblos que escribirían esos testimonios. Se apareció a los judíos, de quienes recibimos la Biblia, a los nefitas, de quienes recibimos el libro de Mormón, y promete aquí que se aparecerá a las tribus perdidas de Israel, de las cuales se obtendrá un tercer gran testimonio escrito. Continuamos ahora con los versículos 7 y 8, por favor. ¿Tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí. ¿Tenéis cojos o ciegos, o lisiados, o mutilados, o leprosos, o atrofiados, o sordos, o quienes estén afligidos de manera alguna? Traedlos aquí y yo los sanaré, porque tengo compasión de vosotros, mis entrañas rebosan de misericordia. Pues percibo que deseáis que os muestre lo que he hecho por vuestros hermanos en Jerusalén, porque veo que vuestra fe es suficiente para que yo os sane. Observemos que Jesucristo recuerda a los nefitas que los del pueblo de Jerusalén son nuestros hermanos, es decir, para él no hay diferencias. Y si hacemos memoria, fue el tema de varios discursos en la conferencia general reciente. Vamos a leer ahora el versículo 9. Y sucedió que cuando hubo hablado así, toda la multitud, de común de acuerdo, se acercó con sus enfermos y sus afligidos, y sus cojos y sus ciegos y sus mudos, y todos los que padecían cualquier aflicción, y los sanaba a todos según se los llevaban. Voy a repetir lo que dice el versículo 9, los que padecían cualquier aflicción. Esto aplica para todas y todos. En la conferencia general de octubre de 2006, el elder Dallin H. Oaks dijo: muchas personas llevan cargas pesadas. Algunas han perdido a un ser querido o deben cuidar de un discapacitado. Algunas han sufrido un divorcio. Otras ansían un matrimonio eterno. Algunas se encuentran atrapadas en las garras de las sustancias o prácticas adictivas como el alcohol, el tabaco, las drogas o la pornografía. Otras tienen severas discapacidades físicas o mentales. Algunas se enfrentan a la atracción hacia personas del mismo sexo. Otras experimentan terribles sentimientos de depresión o ineptitud. De una manera u otra, muchos llevan pesadas cargas. Cuando el Salvador se apareció a los justos en el Nuevo Mundo, pidió que se le acercaran los cojos, los ciegos o los que tuviesen otras dolencias físicas. Extendió la misma invitación a los que estuvieran afligidos de alguna manera. Traedlos aquí y yo los sanaré, dijo. El libro de Mormón relata cómo la multitud se acercó con todos los que padecían cualquier aflicción. En ese grupo debió haber personas con todas las variedades de aflicciones físicas, emocionales o mentales, y en la Escritura se testifica que Jesús los sanaba a todos. Entendemos que fueron sanados de manera física, mental y espiritual. El pueblo se postró ante sus pies, le adoraron y bañaron sus pies con sus lágrimas. Jesucristo mandó que llevaran a los niños pequeños haciendo un círculo alrededor de él.
y manda a todos que se arrodillasen. Vamos a leer ahora los versículos 15 al 17 de Tercer Nefi 17. Ahí seguimos. Y cuando hubo pronunciado estas palabras, se arrodilló él mismo también en el suelo, y aquí oró al Padre, y las cosas que oró no se pueden escribir, y los de la multitud que lo oyeron dieron testimonio, y de esta manera testifican: jamás el ojo ha visto ni el oído escuchado, antes de ahora, tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos que Jesús habló al Padre. Y no hay lengua que pueda hablar, ni hombre alguno que pueda escribir, ni corazón de hombre que pueda concebir tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos a Jesús hablar. Y nadie puede conceptuar el gozo que llenó nuestras almas cuando lo oímos rogar por nosotros al Padre. Podemos darnos cuenta de que primero los sanó y después les dio más luz, y así es como vivimos las ordenanzas del Evangelio. Primero somos limpiados con el bautismo y después recibimos el Espíritu Santo, y es a través de él que Jesucristo nos habla y nos llena. El pueblo entonces es dominado y Jesús les manda que se levantaran, y pasa lo siguiente, versículos 20 y 21. Y se levantaron del suelo y les dijo: benditos sois a causa de vuestra fe, y ahora he aquí es completo mi gozo. Y cuando hubo dicho estas palabras, lloró, y la multitud dio testimonio de ello, y tomó a sus niños pequeños uno por uno, y los bendijo, y rogó al Padre por ellos. Las ocasiones en que el Salvador ha llorado abiertamente son pocas, pero muy significativas. Las Escrituras muestran claramente que él lloró abiertamente por simpatía pura más de una vez. En la tumba de Lázaro, presagiando más de aflicciones sobre Jerusalén, y cuando tomó a sus niños pequeños uno por uno y los bendijo y rogó al Padre. Aquí no nos cabe duda de que Jesucristo es una persona con sentimientos igual que cualquier hombre. Pide entonces a la multitud que vieran a sus pequeñitos, versículo 24, por favor. Y he aquí, al levantar la vista para ver, dirigieron la mirada al cielo, y vieron abrirse los cielos, y vieron ángeles que descendían del cielo cual si fuera un medio de fuego, y bajaron y cercaron a aquellos pequeñitos, y fueron rodeados de fuego, y los ángeles les ministraron. Es interesante leer que primero sanó a los adultos y después bendice a los niños. Así los adultos podrían entender la divinidad de ese momento. Había cerca de 2.500 personas que presenciaron personalmente esta manifestación, que muestra cómo los niños pequeños son importantes para el Señor. David, explícanos por qué el Salvador ministró a los niños. Fíjate que es algo significativo que el Salvador haya dado las enseñanzas más sagradas y solemnes a los niños, y que luego les haya desatado la lengua para que ellos enseñaran a la multitud. Y yo creo que eso va muy de la mano con el hecho de que después de la visita del Salvador a los nefitas, pues la sociedad nefita vivieron 200 años en paz y justicia. ¿Por qué razón? Pues precisamente por las enseñanzas que estos pequeñitos recibieron. Acá, fíjate que que fue o trabajó como presidenta general de la primaria, la hermana Michelaine P. Gracely, dijo algo al respecto. O sea, a causa de la instrucción milagrosa, las bendiciones y la atención que tanto ellos como sus niños recibieron, los hijos de sus hijos perpetuaron la rectitud en el transcurso de muchas generaciones. No subestimemos la capacidad y el potencial que los niños de hoy tienen para perpetuar la rectitud. No hay ningún otro grupo, fíjate bien lo que ella menciona, no hay ningún otro grupo de la iglesia que sea tan receptivo a la verdad. ¿Por qué? Porque los niños están más en comunicación con el Espíritu Santo, porque tal vez, y vamos a decir, tal vez no están todavía muy contaminados con malos sentimientos, con situaciones de carácter mental, espiritual, emocional.
Los niños ahorita, ellos tienen un alma muy pura. Entonces ellos pueden estar más en comunión con el Espíritu Santo que nosotros como adultos. De hecho, la recomendación del Señor Jesucristo es que aquel que se vuelva como un niño pequeñito es el mayor en mi reino. Y yo creo que es precisamente por esto. Entonces, imagínate una generación de pequeñitos habiendo sido ministrada con conocimiento tan sagrado por ángeles y por el mismo Señor Jesucristo, pues es lógico que esto se perpetuara muchas generaciones después, porque ellos como adultos, con ese testimonio tan fuerte, tan puro, tan importante, pues obviamente se lo iban a transmitir a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, y así por generaciones que abarcaron 200 años. Ya en otras ocasiones hemos visto el prejuicio tan terrible que acarreamos cuando enseñamos mal a los hijos o cuando no les enseñamos el Evangelio de Jesucristo, y cómo las consecuencias terribles no solamente las vivimos nosotros como adultos, sino que se las heredamos a los hijos, a los nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. Y yo creo que en este caso también lo positivo, lo espiritual, lo sagrado, lo sumamente divino que ellos recibieron, pues se perpetuó en las siguientes generaciones. Y yo creo que ese es un mensaje muy importante que debemos de tener hoy en día como adultos. Exacto. Que lo que nosotros ahorita le estemos enseñando en el seno del hogar a nuestros pequeñitos es lo que se va a perpetuar por todas nuestras demás generaciones. Así es. Y de nosotros depende que perpetuemos una sociedad que vaya hacia la paz, hacia la tolerancia, hacia el amor entre hermanos, hacia la justicia, hacia la honorabilidad, hacia la honradez, o que perpetuemos generaciones que se desvíen y se vayan a todas las cuestiones terribles que tú estabas mencionando, ¿no? Y el versículo dice, mirad, ¿qué está pidiendo el Salvador? No nada más velo, no, míralo. ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? ¿Cómo responde? ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta un pequeño? Exactamente. Esa es la importancia de este versículo. Gracias. Y haciendo también una referencia en cuanto a lo que tú acabas de decir de los niños, el presidente Gordon B. Hinckley dijo lo siguiente: es tan obvio que el gran bien y el terrible mal en el mundo de hoy son los dulces y amargos frutos de la crianza de los niños de ayer. Según enseñemos a una nueva generación, así será el mundo dentro de pocos años. Si usted está preocupado por el futuro, entonces preocúpese por la crianza de sus hijos. Sabiamente, el escritor de Proverbios declara: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Esta escritura se encuentra en Proverbios 22, versículo 6. En tercer Nefi 18, de los versículos 1 al 3, y el 8 y el 9, leímos que los nefitas tienen su primera reunión sacramental. Jesús ordenó a sus 12 discípulos a traerle un poco de pan y vino. Entonces ordenó a la gente a sentarse sobre la tierra. Tomó el pan y el vino, lo bendijo y lo dio a los 12. Por último, mandó que lo dieran a la multitud. De los versículos 5 al 11, les enseña a sus discípulos a administrar adecuadamente el sacramento, haciendo hincapié en algunos requisitos clave. Ellos debían siempre cumplir con esta ordenanza tal cual lo había hecho Cristo, y su simbolismo debía ser adecuadamente enseñado y comprendido. El pan y el vino representan el cuerpo y la sangre del Salvador, versículos 7 y 11. Se trata de un testimonio al Padre que siempre recordamos a Cristo, versículo 7. También atestiguamos que estamos dispuestos a hacer lo que Cristo ha mandado, versículo 10. Y si hacemos estas cosas, Él promete que tendremos su Espíritu para que esté con vosotros, versículo 7. Vamos a leer, por favor, el versículo 9.
Tercer Nefi 18, versículo 9. Y aconteció que así lo hicieron, y bebieron y fueron llenos, y dieron a los de la multitud, y estos bebieron y fueron llenos. ¿Y de qué fueron llenos? El Salvador ha prometido anteriormente que quienes padecen hambre y sed de justicia serán llenos del Espíritu Santo. Cuando el Salvador volvió al día siguiente dijo: el que come de este pan come de mi cuerpo para su alma, y el que bebe de este vino bebe de mi sangre para su alma. Su alma nunca tendrá hambre ni sed, antes será llena. Y viene otra pregunta que dejamos en la reflexión. ¿En qué pensamos cuando participamos de los sacramentos? David, por favor, amplíanos un poco esto. Mira, aquí uno de los principios importantes que enseñó Jesucristo a los nefitas al instituir la Santa Cena es que la Santa Cena tiene varios propósitos. Desde renovar nuestros convenios, reconciliarnos nuevamente con el Señor, el que el Señor perdone nuestros pecados, el hacer una introspección de cómo nos portamos durante toda la semana, etcétera, etcétera. Pero nos menciona que el principal de todos ellos es el recordarlo a Él. Y es precisamente durante el tiempo de la bendición y repartición de los sacramentos que nosotros tenemos la oportunidad de concentrarnos precisamente en el Hijo de Dios, por lo cual nosotros no debemos permitirnos que nuestros pensamientos empiecen a deambular y que debamos distraernos por cuestiones externas. Aquí encontré yo una lista que dio el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles, en cuanto él nos da algunas ideas o nos sugiere algunas ideas, valga la redundancia, que podemos tomar nosotros en cuenta de cómo podemos nosotros concentrarnos en recordar a nuestro Señor Jesucristo en ese periodo de la Santa Cena. Primeramente nos dice: podríamos recordar la vida preterrenal del Salvador y todo lo que sabemos que Él hizo. Podríamos recordar la sencilla grandiosidad de su nacimiento terrenal a una joven mujer. Podríamos recordar los milagros y las enseñanzas de Cristo, la forma en que Él sanó y prestó ayuda. Podríamos recordar que Jesús encontró un gozo y una felicidad especial en los niños y dijo que todos deberíamos ser más parecidos a ellos, que era lo que estábamos mencionando. Podríamos recordar que Cristo llamó amigos a sus discípulos. Podríamos y deberíamos recordar las cosas maravillosas que hemos recibido en nuestra vida y que todas las cosas que son buenas vienen de Cristo. Habrá días en que tendremos razones para recordar el trato cruel que se le dio, el rechazo que sufrió y la injusticia que padeció. Podemos recordar que Jesús tuvo que descender por debajo de todos antes de ascender a lo alto, y que sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases para estar llenos de misericordia y saber cómo socorrer a su pueblo en sus enfermedades. Entonces yo creo que esas son muy buenas sugerencias que nosotros podríamos tomar en consideración para que nos podamos concentrar en ese maravilloso milagro que Él hizo por nosotros, el dar su vida para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados, para que podamos ser limpios, y abrió las puertas para que nosotros podamos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial, ¿no? Y también hay algo muy importante en lo que debemos de concentrarnos en lo sagrado de la ordenanza. A veces creemos que tomar los sacramentos nos prepara para vivir la siguiente semana,
cuando realmente nosotros debemos de prepararnos toda la semana anterior para poder participar de una ordenanza sagrada, como la es precisamente la Santa Cena. Fíjate que aquí lo podemos nosotros tomar en cuenta cuando él dejó de hablar a la multitud y entonces ahora se refiere y empieza a instruir a los 12 discípulos a los que él les dio la autoridad para poder ministrar estas ordenanzas. Y entonces les habla y les enseña lo sagrado que es la Santa Cena, a tal grado en donde el Señor les dice que no permitan que nadie indigno participe de la Santa Cena. ¿Por qué es importante que nosotros seamos dignos de o que debemos prepararnos para participar de los sacramentos? El elder John H. Gorber del Quórum de los 70 dijo algo muy importante y muy puntual. Dice: si deseamos mejorar, lo cual es arrepentirse, y si las autoridades del sacerdocio no nos han impuesto alguna restricción, entonces, en mi opinión, somos dignos. O sea, aquí nos está diciendo que nosotros no tenemos las llaves para autosuspendernos o para autoexcomulgarnos. Tenemos que ir y ser lo suficiente humildes y confiar en las personas que tienen esas llaves. En este caso, ¿quiénes son? Pues son los obispos. Exactamente. Pero sigue mencionando: pero si no tenemos deseos de mejorar, si no tenemos intención de seguir la guía del Espíritu, debemos preguntarnos: ¿somos dignos de participar o nos estamos burlando de la misma finalidad de la Santa Cena, la cual es la de servir de catalizador del arrepentimiento y el progreso personal? Si recordamos al Salvador y todo lo que Él ha hecho y lo que hará por nosotros, mejoraremos nuestro proceder. Y si nos acercamos más a Él, lo cual nos conservará en la senda que conduce hacia la vida eterna. Pero si nos negamos a arrepentirnos y mejorar, si no lo recordamos a Él ni guardamos sus mandamientos, detenemos nuestro progreso, y eso es condenación para nuestra alma. La Santa Cena se experimenta de forma sumamente personal y cada cual sabe si es digno o no. Al participar dignamente de la Santa Cena, adquirimos conciencia de lo que nos haga falta mejorar y recibiremos la ayuda y la determinación de hacerlo. Sean cuales fueren nuestros problemas, la Santa Cena siempre nos infunde esperanza. La mayoría de esos problemas tenemos que resolverlos nosotros mismos. Por ejemplo, si no estamos pagando los diezmos, sencillamente decidimos empezar a pagarlos. Pero hay problemas de los que tenemos que hablar con el obispo y el Espíritu nos hará saber cuáles son. Entonces ahí yo creo que volvemos nuevamente a mencionar lo que ya habíamos visto, de que era meditar las cosas sagradas, ¿no? Y no hacerlas mecánicas. Y aquí, cuando nosotros participamos de los sacramentos sin la intención de querer mejorar, sino simplemente por cumplir con un requisito, o porque todos los domingos mecánicamente ya lo hacemos, vamos, nos sentamos, participamos de los sacramentos
y lo hacemos todo mecánico, sin meditar, sin sentir, sin pensar, sin tener la intención de mejorar, entonces dice aquí que detenemos nuestro progreso y caemos en condenación. Entonces yo creo que eso es algo también muy importante que nosotros tenemos que entender y comprender de lo sagrado que es la Santa Cena y ese momento que estamos ahí, ¿no? Y también hay algo muy importante que nosotros debemos de entender y comprender, que enseñó el elder Dalian H. Oaks. Él nos menciona que precisamente en la ordenanza de la Santa Cena es cuando se manifiestan las llaves del sacerdocio arónico. Nosotros sabemos que ellos les corresponde el derecho de ministrar la ordenanza de la Santa Cena. Y hay que recordar que cuando Juan el Bautista los ordena o restaura el sacerdocio arónico a José Smith y a Oliverio Cowdery, está restaurando también las llaves del sacerdocio arónico. Y parte de las llaves del sacerdocio arónico implica el hecho de que del ministerio de ángeles. Cuando nosotros participamos de manera correcta de la Santa Cena, nosotros tenemos el privilegio de en ese momento ser ministrados por ángeles. O sea, ¿te imaginas qué cosa tan sublime y tan especial? El saber que en ese momento el jovencito, el diácono, el maestro, el presbítero que está haciendo la ordenanza, ellos dan la vuelta a la llave para que toda la membresía que estamos ahí podamos ser merecedores o que podamos tener ese beneficio de poder ser ministrados por ángeles. Pero ¿qué significa ser ministrados por ángeles? El elder Oaks menciona lo siguiente: esas ordenanzas del sacerdocio arónico también son vitales para el ministerio de ángeles. Los mensajes angelicales se pueden entregar por medio de una voz, meramente por pensamientos o sentimientos que se comunican a la mente. La mayoría de las comunicaciones angelicales se sienten o se escuchan en vez de verse. A veces queremos ver ángeles o ver directamente allá a los ángeles, cuando realmente aquí nos dice que es por medio de voces especiales que hablan a la mente y a los sentimientos, que ya lo habíamos visto en algunas otras clases. En general, las bendiciones de la compañía y la comunicación espiritual están disponibles solo para aquellos que están limpios. Por medio de las ordenanzas del bautismo y de la Santa Cena, del sacerdocio arónico, quedamos limpios de nuestros pecados y se nos promete que si guardamos nuestros convenios, siempre tendremos su espíritu con nosotros. Yo creo que la promesa no solo se refiere al Espíritu Santo, sino también al ministerio de ángeles, porque los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo, y esto lo podemos encontrar en 2 Nefi 32:3, donde habla precisamente de la lengua de ángeles. Y así es como los poseedores del sacerdocio arónico abren la puerta a todos los miembros que participan dignamente de la Santa Cena para que disfruten de la compañía del Espíritu del Señor y del ministerio de ángeles. Y eso lo podemos comparar un poquito con lo que sucedió con los niños, ¿no? Que dicen que ellos escucharon cosas que ni oído humano podía, y palabras que no se pueden
Ni escribir. Ni escribir. ¿Por qué? Porque los ángeles hablan más a los sentimientos, hablan más a la mente, que realmente en visión. Y yo creo que, híjole, si no participamos de los sacramentos de una manera adecuada, si en lugar de concentrarnos en recordar a nuestro Señor Jesucristo y andamos deambulando y andamos pensando en otro tipo de situaciones que no son las correctas, nos estamos perdiendo esos privilegios, que son privilegios angelicales y divinos. Exactamente. Muchas gracias, David. Jesucristo nos manda lo que debemos hacer en los versículos 15, por favor. Vamos a leer el versículo 15. De cierto os digo, que debéis velar y orar siempre, no sea que el diablo os tiente y seáis llevados cautivos por él. El 20. Y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, si es justa, creyendo que recibiréis, he aquí os será concedida. El 21. Orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, para que sean bendecidos vuestras esposas y vuestros hijos. No hay un límite de oraciones, ni hay un límite del momento en el que debemos orar. Es claro que el Salvador está diciendo siempre. ¿Por qué, David? ¿Por qué tenemos que orar siempre? Fíjate que esa es precisamente la pregunta del millón. ¿Qué es lo que quiere decir el maestro cuando nos advierte? Porque es una advertencia que debemos de orar siempre. El elder Henry B. Eyring, yo creo que nos da un poquito de luz en cuanto a la respuesta a esta pregunta. Y él nos dice: no tengo la sabiduría necesaria para saber todos sus propósitos, cuando nos da el convenio de recordarle siempre y la advertencia de orar siempre para que no seamos vencidos. Pero sé uno de ellos, el por qué Dios conoce la perfección, las potentes fuerzas que influyen en nosotros, y también sabe lo que es ser un ser humano. O sea, un ser humano yéndonos al concepto de que tenemos debilidades, que tenemos imperfecciones y que en determinado momento podemos caer. Él sabe lo que son las preocupaciones de la vida que nos agobia. Él sabe que nuestras facultades humanas de lidiar con las cosas no son constantes. A medida que vaya aumentando la intensidad de las fuerzas que nos rodean, la fuerza espiritual que alguna vez fue suficiente no bastará, y se pondrá a nuestra disposición más crecimiento espiritual del que alguna vez consideramos posible. Nos encontramos en peligro si subestimamos tanto la necesidad de tener fuerza espiritual como la oportunidad de lograrla. Empiecen por recordarlo a Él. Recordarán lo que saben y lo que aman. El Señor escucha las plegarias de sus corazones, los sentimientos del corazón de amor por nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Pueden ser tan constantes que nuestras oraciones siempre ascenderán a Él. Entonces, nosotros sabemos que Satanás cada vez se está reforzando más. Y cada vez que él falla una batalla con nosotros, va y se refuerza y no regresa solo, regresa con 3, 4 más refuerzos. Y como dice aquí el elder Eyring, la fuerza espiritual que probablemente contábamos en la primera batalla con la cual lo pudimos repeler, ya no bastará. Necesitaremos nosotros también redoblar esa fortaleza. Y entonces la única manera en la que podemos hacerlo es precisamente por medio de la oración. La oración para nosotros es la fuente por la cual nosotros podemos
doblegarnos y pedirle al Señor. Él conoce perfectamente nuestros corazones, conoce nuestros deseos, conoce nuestras debilidades, conoce nuestro carácter, y conoce la nobleza de nuestro espíritu, y conoce la nobleza de nuestras intenciones. Y si nosotros nos abrimos de corazón y pedimos que nos fortalezca en los momentos de mayor debilidad, Él no va a dudar en fortalecernos y en tendernos su mano de misericordia y en decirnos: hijo, no estás solo, yo estoy contigo, y adelante. Pero, y nos manda el batallón de ángeles también. Y nos manda el batallón de ángeles, pero es necesario que nosotros velemos y que oremos constantemente, no, como dice la Escritura, no sea que seamos vencidos. Okay. Muchas gracias. Vamos a leer el versículo 24, por favor. Alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto. Aquellos que me habéis visto hacer, he aquí, habéis visto que he orado al Padre, y todos vosotros habéis sido testigos. Y ahora, tercer Nefi 19, versículo 1. Y sucedió que cuando Jesús hubo ascendido al cielo, se dispersó la multitud, y todo hombre tomó a su esposa y sus hijos y volvió a su propia casa. El pueblo hace lo que ya vimos anteriormente, van a sus hogares, meditan, etc. Vamos a leer el versículo 2, por favor. Y se divulgó inmediatamente entre el pueblo, antes que llegara la noche, que la multitud había visto a Jesús, y que él había ejercido su ministerio entre ellos, y que por la mañana otra vez se iba a mostrar a la multitud. Entendemos que ellos obedecieron a Jesucristo en cuanto a ser una luz. Entendieron también que el amor de Dios por todos sus hijos es que nosotros se lo demos a conocer. Y veamos algo más, versículo 3. Sí, y aún durante toda la noche se divulgaron las nuevas concernientes a Jesús, y a tal grado se esparcieron entre el pueblo, que hubo muchos, sí, un número extremadamente grande, que trabajaron afanosamente toda la noche para poder estar en la mañana siguiente en el paraje donde Jesús se iba a mostrar a la multitud. Gracias. Yo creo que para la conferencia general muchísimas personas tuvieron que prepararse así. Tuvieron incluso que modificar sus agendas, sus compromisos, su trabajo, para poder escuchar los mensajes de los escogidos. O levantarse temprano el sábado, que es el único día que tienen para descansar, ¿no? Esta vez leemos que era una multitud. En el versículo 4 conocimos por sus nombres a los 12 apóstoles, y no solo eso. También leímos que la gente se dividió en 12 grupos, y los 12 comenzaron a aplicar las enseñanzas de Jesucristo, pidiendo a la multitud que se arrodillase para orar, diciendo las mismas palabras que había dicho el Salvador, y oraban por lo siguiente, versículo 9. Y oraron por lo que más deseaban, y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo. Siguiendo la enseñanza del pueblo, los discípulos les llevaron abajo a la orilla del agua. A continuación, Nefi entró en el agua y fue bautizado. Después de esto, él bautizó a todos aquellos a quienes Jesús había escogido, el resto de los 12. Estos fueron rebautizados, ya que los discípulos ya eran miembros fieles de la iglesia antes de que Jesús viniera a instruir con amor en este continente. Y hay que recordar que Nefi estaba haciendo milagros antes de que Jesucristo se les presentara. Y al respecto, el presidente Joseph Fielding Smith dijo: cuando Cristo se apareció a los nefitas en este continente, les ordenó ser bautizados, a pesar de que habían sido bautizados previamente para la remisión de sus pecados. El Salvador mandó a Nefi y al pueblo que fueran bautizados nuevamente porque él había organizado de nuevo la iglesia bajo el Evangelio. Antes de esto se había organizado bajo la ley. Mientras que los ángeles estaban instruyendo con amor a los discípulos, Jesús se acercó y se puso en medio y también les sirvió. Este fue el prometido regreso del Salvador para la multitud que se había congregado en ese segundo día. Ordenó a la multitud y a sus discípulos arrodillarse y orar, mientras que él se fue un poco lejos de ellos, se postró en tierra y oró:
Mientras Jesús se separó de ellos, la gente comenzó a orar a Jesús, llamándolo su Señor y su Dios. En estos versículos leemos justo lo que Jesucristo enseñó sobre orar todo el tiempo. Las 3 primeras oraciones son ofrecidas por la gente que está con Nefi. La primera se encuentra en el versículo 7. La segunda oración en los versículos 8 y 9. La tercera en los versículos 16 y 17. La cuarta en los versículos 20 al 24. La quinta la ofrece el Salvador en los versículos 28 y 29. Y la última se encuentra en los versículos 31 al 35. Y en el versículo 19 nos enseña a buscar nuestro lugar para orar. Conozco personas que hasta el closet es su lugar para orar. Sí, y no importa dónde lo hagas, lo que importa es que en tu auto, antes de arrancar, en el garage, en donde puedas, en la azotea. Te encierras en el baño. Sí, en el baño también, sí. Entendemos que cuando alguien se tarde más de la cuenta es porque probablemente está orando. Hay que buscar Esperemos nuestro que lugar. De la misma forma lo hizo el profeta José Smith. Él se alejó a orar. Uh-huh. Y bien, y para poder orar y ser uno con él. Y hay algo muy interesante en el versículo 24, por favor. Y aconteció que cuando Jesús hubo orado así al Padre, volvió a sus discípulos y he aquí continuaban orando a él sin cesar, y no multiplicaban muchas palabras, porque les era manifestado lo que debían suplicar y estaban llenos de anhelo. David, ¿por qué no multiplicaban muchas palabras? Sí dice ahí el versículo, pero explícanos un poco más. Mira, ellos estaban tan en sintonía con el Espíritu Santo que ya no... Lo que ellos pedían en su oración ya no era lo que ellos como seres carnales o como seres en un estado carnal deseaban, sino que ya estaban pidiendo la voluntad del Padre. Por eso es que dice la Escritura que ellos hablaban o que ellos pedían lo que el Espíritu les dictaba. Es algo increíble el poder llegar a tener esa afinidad con el Espíritu Santo, como para entonces empezar a pedir lo que realmente el Padre quiere para nosotros. Y de hecho podríamos citar muchísimos ejemplos de cómo muchas personas al momento de orar llegaba el momento en que ya no pedían ni para ellos, sino pedían ya para sus hermanos, para sus seres queridos, para su pueblo, para incluso hasta por los lamanitas que eran sus enemigos. Y ahí es cuando ya tú te dejas llevar por el Espíritu Santo y entonces te inundan los sentimientos de rectitud, de misericordia, de amor, de caridad hacia los hombres. Y entonces es cuando tú empiezas a pedir mediante lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Y eso es lo que precisamente nos lleva también a no estar repitiendo palabras. Aquí ellos nos pusieron un gran ejemplo. Y yo creo que todo esto se concentra en la intención. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención por la que oramos? ¿Por qué estamos orando? ¿Cuál es el deseo que nos está llevando precisamente a arrodillarnos y a pedir al Señor? Y a agradecer al Señor. Exacto. Y ellos estaban cumpliendo precisamente con el mandamiento que el Señor dio a los judíos cuando Él estuvo con ellos en su ministerio terrenal, cuando les dijo: y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y fíjate que el elder Jean R. Cook, hablando de meditar, menciona cosas que son tal vez un poquito duras,
pero que realmente nos pueden hacer meditar precisamente en por qué oramos, cuál es la intención de nuestras oraciones. Dice, cuando oremos en público, tengamos cuidado de jamás dejarnos llevar por el deseo de recibir los honores de los hombres, que puede hacer que oremos sin verdadera intención o que aumentemos innecesariamente el largo de nuestras oraciones. A veces creemos que el hacer una oración larguísima es porque tenemos el espíritu, ¿no? Dice, la misma amonestación se aplica a quienes oran pensando en un público terrenal, en lugar de simplemente desear que los escuche el Señor. Siempre debemos de tener cuidado de evitar las oraciones floridas o las oraciones para impresionar. Y esto hablando con palabras muy domingueras y muy sofisticadas. No hay duda de que el Señor no le agrada que lo hagamos de ese modo y que no contestará las oraciones de las personas que no se concentren en el Señor o que no ore con verdadera intención. Y volvemos nuevamente al ejemplo de los niños. Es tan especial escuchar a los pequeñitos orar, porque realmente son oraciones que les salen de su corazón. El hecho de que escuches a un niño que pide por su mascota, por su papá, por su hermanito, por su abuelita, por el obispo, o sea, es increíble porque son oraciones que efectivamente salen del corazón. Y son oraciones breves, concisas y llenas de un espíritu increíble. Entonces, yo creo que todo esto se resume en eso. ¿Cuál es la intención por la que yo estoy orando? Y cuando nosotros oramos por la intención o por el propósito correcto, entramos automáticamente en sintonía con el Espíritu Santo y nos damos cuenta que lo que nosotros pedimos en nuestra oración va de acuerdo con los deseos de un Padre amoroso y con los deseos de nuestro hermano mayor que dio su vida por todos nosotros, ¿no? Exactamente. Y un ejemplo también muy claro, lo acabas de decir, es el mismo Jesucristo. Él pedía, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Exactamente. También nuestras oraciones deben de ser dirigidas a aceptar su voluntad, de cualquiera que sea, ¿no? Bien, vamos a leer el versículo 32 y 33, por favor. Y la lengua no puede expresar las palabras que oró, ni pueden ser escritas por hombre alguno las palabras que oró. Y la multitud oyó y da testimonio, y se abrieron sus corazones y comprendieron en sus corazones las palabras que él oró. Nuevamente tenemos las palabras sentidas. Exactamente. Fíjate que yo lo comparo, por ejemplo, con esto. Los que han tenido la fortuna de ser padres, cuando ven a sus hijos pequeñitos, recién nacidos, y si en ese momento alguien les pudiera pedir que describieran con palabras lo que sienten al ver a sus hijos pequeñitos, a un bebé, ¿qué es lo primerito que te dicen? Es que no encuentro las palabras suficientes o las palabras adecuadas para poder expresar lo que siento. Así es. Y lo mismo vemos cuando nos sellamos como familia y cuando pasamos por una situación espiritual tan sagrada y tan hermosa, no hay palabras para poder describir lo que nosotros estamos sintiendo, como dice ahí, en sus corazones. Esa es la lengua de ángeles. Esa es la manera en que los ángeles se comunican con nosotros.
Y esa es la manera en que el Espíritu Santo nos habla al corazón y a la mente. Y son palabras que no podemos hablar, no podemos describir, no podemos encontrar las palabras adecuadas. Exactamente. Encontramos algo muy hermoso en los versículos 25 y 30, por favor. Y ocurrió que Jesús los bendijo mientras le dirigían sus oraciones, y la sonrisa de su faz fue sobre ellos, y los iluminó la luz de su semblante, y he aquí, estaban tan blancos como el semblante y como los vestidos de Jesús, y he aquí su blancura excedía a toda blancura, sí, no podía haber sobre la tierra cosa tan blanca como su blancura. Y cuando Jesús hubo hablado estas palabras, vino otra vez a sus discípulos, y he aquí, oraban a él constantemente sin cesar, y de nuevo él les sonrió, y he aquí estaban blancos aún como Jesús. Imagínense a Jesucristo sonriendo en ese momento. Por eso el título de esta lección, mi gozo es completo. Incluso dice que estaban blancos aún como Jesús. Todos nosotros podemos ser purificados y llegar a tener esa blancura conforme a nuestro comportamiento. El elder Jeffrey R. Holland dijo: hay lugar para los solteros, para los casados, para las familias numerosas y para los que no tienen hijos. Hay lugar para quienes alguna vez han tenido inquietudes concernientes a su fe y para quienes todavía las tienen. Hay lugar para quienes difieren en cuanto a su atracción sexual. En resumen, hay lugar para todas las personas que aman a Dios y honran sus mandamientos como la inviolable vara de medir la conducta personal. Pues si el amor a Dios es la melodía de la canción que compartimos, de seguro nuestro objetivo en común de obedecerle es la armonía indispensable en ella. Con los divinos mandatos de amor y fe, arrepentimiento y compasión, honradez y perdón, en el coro hay lugar para todos los que deseen estar en él. Vengan como son, nos dice el amoroso Padre a cada uno de nosotros, pero añade, no planeen permanecer como son. Nosotros sonreímos y recordamos que Dios tiene la determinación de hacer de nosotros más de lo que pensábamos que podríamos llegar a ser. Vamos por último a leer Apocalipsis 21:4, por favor, y esta se queda la reflexión. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni odio, porque las primeras cosas han dejado de ser. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por este tiempo. Gracias porque nos permiten estar con ustedes un ratito, unidos, aunque no estemos juntos. Y quisiera despedirme leyendo un pedacito de la letra de una canción de un grupo australiano llamado Air Supply, que dice así: en los ojos de un niño hay alegría, hay risas, hay esperanza, hay confianza, la oportunidad de dar forma al futuro. Para las lecciones de la vida, no hay mejor maestro que la mirada en los ojos de un niño. Hermanas, hermanos, amigos, amigas, mamás, papás, debemos pedir ser sanados para ver en la mirada de nuestros niños. Y para quienes no son padres, ya lo mencionó David, recuerden que el mandamiento es ser como niños. Muchas gracias, que tengan una maravillosa semana, David. Hasta luego, amigos, que cuídense mucho y nos vemos en la próxima emisión. Shay. Gracias a todos por escucharnos. Pues muchas gracias por estar al pendiente, como lo hemos dicho. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y nos despedimos y nos escuchamos en la próxima emisión. Y pues muchas gracias y hasta la próxima. Cuando contemplamos verdaderamente a nuestros pequeños, vemos la gloria, la maravilla y la majestad de Dios, nuestro Padre Eterno. Presidente Russell Ballard. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radio Net.